mundo y el Perú en particular. Le damos la bienvenida a Eduardo Darjant, politólogo. Primero, Eduardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Primero, para preguntar la perspectiva sobre lo inmediato. Tenemos esta situación en la cual claramente la OMPE ya contó los votos, Fuerza Popular no está de acuerdo con este conteo, no hay un presidente oficialmente proclamado todavía por el máximo ente electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y se está pidiendo de la otra parte una auditoría internacional. ¿Esto se puede alargar o esperas que el 28 de julio se dé regularmente esta transmisión de mando? Bueno, tiene que darse, ¿no? Tiene que darse la transmisión de mando. La información, como ha ido saliendo de a pocos, va mostrando varias cosas. Primero, que esta hipótesis de fraude masivo queda descartada por diferentes factores, desde evaluaciones estadísticas hasta el conteo rápido, y cada vez las teorías son más absurdas, ¿no? Hemos llegado ayer a un nivel ya impresionante, con un mismo personaje yendo a 3 programas distintos diciendo que no tenía pruebas, pero que repitiendo esta teoría de que las mesas cambian entre una vuelta y otra, cuando sabemos bien pues que el comportamiento electoral no es ni inmediato ni automático como se ha señalado. Hay un desconocimiento muy grande de ciencias sociales y de otras cosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Siempre podrá quedar la duda si por aquí, por allá, cositas pequeñas, pero en general toda la información, todo lo que se cuenta, la comparación con elecciones anteriores, dan lugar a que ha sido pues una elección en los estándares normales, ¿no? Y creo que eso con el pasar de los días ha ido golpeando cada vez más a Fuerza Popular, que con los antecedentes de la elección pasada ya quedaba mal. Y con las alianzas de la última semana, me parece que termina de romper su legitimidad. Lo cual no quita, ojo, que se pueda enturbiar, que se pueda seguir moviendo, que se pueda golpear, y que ya se haya causado un daño muy grande a la institucionalidad electoral, ¿no? Eso no hay que minimizarlo. ¿Cuáles son las alianzas, perdón, a las que te refieres? ¿El propio señor Córdoba, que dices que ha estado en varios programas de noche, por ejemplo, o a qué exactamente? Una cosa es comenzar tu pelea con Carlos Bruz, con Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, acompañándote al inicio con ciertas declaraciones, pero luego cuando ya ves a grupos que se sientan a una mesa solos, como el almirante Montoya, Córdoba, que sale hablando, Lourdes Flores, que también ha salido con una lectura estadística, a mí me parece pues equivocada, y dándole crédito a unas cosas sí, a otras no, y cada vez creciendo, esos aliados más moderados se van retirando, pasan a segundo plano, incluso los que estuvieron contigo en Arequipa en esta proclama, pasan a segundo plano, y comienzan a quedar las caras más duras, ¿no? Las vinculadas a la intentona de noviembre, la alianza que tuvo en el Congreso el aprofujimorismo, ya a la población le va quedando, lo cual no quita, ojo, que esto me parece ya haya trascendido a Keiko Fujimori y su pedido de querer ganar la elección, anulando actas y en una estrategia que si ganase, imaginemos, es ya casi imposible, si ganase, sería ingobernable este país. Le ha borrado con sus pedidos el voto a una serie de personas en regiones que ya no la querían, ¿no? Ahora, sí, dale. No, este grupo que queda, sin embargo, me parece que está usando la narrativa del fraude electoral, especialmente en Lima. Es un grupo que, si tú ves la encuesta de Ipsos, pues es 13% que cree que hubo fraude, pero ha resonado muy duro porque muchos sectores poderosos los han seguido. Los medios, algunos medios privados, su conducta en esos días ha sido lamentable. El costo que se han ocasionado para su propia legitimidad y para poder defender la libertad de expresión como un valor y no como una herramienta de defensa de clase y de defensa de intereses, pues ha sido grotesco, creo, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos con un muy enturbiado resultado, pero donde ya Keiko Fujimori va quedando en offside, ¿no? De acuerdo, pero sin duda también lo que ocurre es que sí hay, como tú decías, resuena duro, y sí tienes una elección que finalmente ha sido sumamente ajustada. Entonces hablabas sumamente, o sea, tan ajustada como la de PPK Fujimori, con las diferencias evidentes además que hay ahora entre las candidaturas. Esa candidatura del 16, que terminamos en un completo desorden durante 5 años políticos, eran de 2 candidaturas del mismo signo. Acá los signos son marcadamente distintos. Decías que con Keiko Fujimori el país sería ingobernable.
¿Va a ser gobernable con Castillo? Las señales que te da hasta ahora denota gobernabilidad o una línea de gobernabilidad. Yo he sido muy crítico en la candidatura de Castillo en varios momentos, porque creo que tiene un contenido populista muy duro, ¿no? Esta idea de pueblo virtuoso, élite corrupta, y en la élite metes de todo, ¿no? Desde órganos reguladores hasta intereses empresariales, la prensa, y una comprensión del Estado y de la política me parece muy equivocada y muy problemática. Sí hay que reconocer que en los últimos días ves un mayor cuidado, tal vez la conciencia de que vas a tener que gobernar este país tan encrispado ha llevado a declaraciones como la del otro día, el anuncio de Velarde, de la continuidad de Velarde, y una mejor comprensión que si no desarrollas una alianza amplia, va a ser muy difícil de gobernar, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que tienen no es el chavismo, el comunismo, esa parte de la discusión, que ojo, no lo minimizo, en Perú Libre hay un grupo de radicales que merece ser calificado de radical y que ojalá se quede apartado de los órganos de decisión del Poder Ejecutivo, pero me preocupa mucho más, y lo decía antes de la elección, la dificultad de gobernar. Llegar a gobernar el Poder Ejecutivo en el Perú requiere, pues, por lo menos pues de 400 técnicos que conozcan el Estado, que sepan de presupuesto, que sepan de ejecución de gastos, que eviten que te meten trampas y problemas por ahí. Todos los gobiernos que entran por no tener equipos propios, termina entrando alguien que termina involucrado en un asunto de corrupción o creyendo que al llegar ya puede hacer cosas y en un escándalo mucho más posible en un grupo que no tiene experiencia de gobierno. Entonces ahora ya pasado esto, al que se le tiene que demandar grandeza, cuidado y mucha prudencia es al presidente electo, ¿no? Eduardo, acá quería detenerme en un punto. Sí, efectivamente el tema de la gobernabilidad tiene que ver con muchos factores y tú estás describiendo varios de ellos, pero acabas de decir que no minimizas el tema en fin, radical o anticomunista, ¿y no crees que hay una línea de análisis que de todas maneras sí lo ha minimizado? Es decir, no me refiero a la amenaza real como tal, sino a la prevención legítima, creo, correcto, de parte del electorado, de más que ser, en fin, algunos dicen anticomunista, otros lo llevan hasta el tema del antiterrorismo, ¿no? O sea, es muy marcado en un sector del Perú y no es poca cosa. Y tener un grupo de congresistas electos que pueden haber estado vinculados al Movadef tampoco es poca cosa, ¿no? ¿No crees que desde cierta línea progresista del análisis también se ha minimizado un poco esa parte? Yo vi mucho entusiasmo, ¿no? Vi gente que pasó muy rápido de la crítica a Castillo y sus posiciones más homofóbicas y duras y justamente de minimizar la importancia de los técnicos para la política económica, a de pronto un apego a lo que fue una especie de sentimiento popular. Se minimizan las críticas también a actores que lo rodean y vi un entusiasmo que me parece muy peligroso, ¿no? También es justo decir que el otro lado no te concedía nada, ¿no? Era como que cualquier gesto como los que iba mostrando él, o de acercamiento a otros sectores, o de moderación, o decir algo, ya había una especie de línea imposible de lograr. Y la diferencia con el 2016 es que esta vez la misma acusación de Keiko tuvo la resonancia de enormes sectores del Perú más vinculados a estos intereses grandes. Pero también estoy totalmente de acuerdo contigo que si tú ves al 50% que votó por Keiko de esa manera, no vas a construir gobernabilidad. Hay un sector muy importante que votó por ella porque le parecía que, a pesar de 1000 críticas, garantizaba mejor gobernabilidad que el otro, o también que le garantizaba más estabilidad económica, más cuidado para lo que puede ser una economía abierta al mundo, que depende del comercio internacional, que depende de las inversiones. No somos una economía, pues, de un país de ingreso medio, y que dijo, bueno, con todas las críticas votaré por Keiko Fujimori. Si Castillo y su equipo no se dan cuenta que tienen que ganarse aparte de ese sector, porque parte de su defensa, si quieren gobernar y gobernar bien, es lograr ese balance entre responder a los deseos, a las expectativas de sus votantes de primera vuelta y los que apoyaron rápidamente, pero también responder a los temores de parte del otro lado. Hay un sector con el cual parece que no vas a nunca calmarlo, pero hay mucho otro que tú puedes llegar a tranquilizar. Va a ser muy difícil gobernar, ¿no? Solamente un presidente que esté en contacto con
un sentido mayoritario, no necesitamos entusiasmo ni apoyos grandes, pero sí decir, mira, mal que bien está administrando las cosas, es lo único que creo que te garantiza una gobernabilidad para evitar que sea un gobierno que luego sea calificado de fracaso, profecía autocumplida, ¿no? Que no pudo gobernar, que sí, tuvo desastres, conflictos, y al final digas, la izquierda falló nuevamente, ¿no? Reconozcamos que ahí Castillo, el personaje, que va a ser supuestamente el presidente electo, es todavía un enigma, ¿no? O sea, más allá de manifestaciones positivas como las de, o que muchos pueden considerar positivas como el tema macroeconómico, todavía es un enigma. ¿Dónde se va a expresar ya más claramente la posibilidad de gobernabilidad? Por ejemplo, en la conformación del gabinete se debería apurar en ir anunciando nombres probables, por ejemplo, de ministros o ministras. Primero creo que hay una responsabilidad enorme en él porque hay mucha desconfianza por estas tensiones internas, ¿no? Él tiene que ser capaz de articular un mensaje, darlo, decirlo y señalar cuáles van a ser sus fronteras. Yo creo que sería un error si es que él lanza mensajes rápidos de correrse hacia el centro o al establishment, porque estaría dejando fuera a muy buena parte de la población que lo ha apoyado precisamente con ciertas promesas de cambio. Pero al mismo tiempo tienes que lanzarle un mensaje. Vas a cuidar y cómo vas a respetar ciertos canales constitucionales para evitar pues las cosas que tienes miedo. Veo clave la economía, veo clave también el respeto a la autonomía y profesionalismo de los militares, porque es otro de los cucos que se ha movido, ¿no? Vas a nombrar rápidamente a militares que te sean fieles y se cae todo esto en 5 minutos, ¿no? Veo clave también el nombre del probablemente el primer ministro y tiene que lograr ese balance, que es política de alto nivel, ¿no? La promesa de cambio con la garantía de seguridad para aquellos o parte de aquellos que no votaron por él, ¿no? También autonomía, por ejemplo, de este canal que estamos viendo en este momento. Yo creo que TV Perú ha salido con mucha fuerza de esta coyuntura porque ha dado información más adecuada, más fidedigna que muchos canales privados mucho más grandes y con más recursos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para asentar una televisión pública, ojalá en el Perú, que justamente limite al poder y al mismo tiempo limite la existencia de estas teorías conspirativas, ¿no? O sea, el esfuerzo de despolarización que se viene va a ser enorme, ¿no? Va a ser enorme, porque tienes una parte de la población que se ha corrido hacia la derecha dura y no tienes, el centro está disperso, no existe, la centroderecha también, y la centroizquierda también, ¿no? Tienes unos grupos en el Congreso que no sabes bien a qué apuntan, y en esas condiciones es muy rentable ser radical en Lima, ¿no? Tú puedes ser duro, radical en Lima, por más que sea un porcentaje pequeño comparado al país, y probablemente te dé votantes para hacer una carrera política, especialmente si todo el resto está disperso, desarticulado y sin mensajes claros. Pero es una polarización que distorsiona, ¿no? A veces, sobre todo en Lima, nos perdemos precisamente en ese ruido, ¿no? Y claramente la verdad es otra, ¿no? O sea, es decir, están en encontrar estos espacios que tú describes, ¿no? De gobernabilidad y porque, bueno, hay que mirar para adelante y al final lo más importante para empezar es la protección y la garantía de la democracia, que es lo que finalmente nos va a permitir dar ese empujón, ¿no? Me parece que este radicalismo, el que se ha visto que Lima distorsiona, el resto del país nos ha visto con sorpresa, ¿no? Creo que muchas de las cosas que han visto en estas declaraciones durísimas, racistas, van a ser vistas, creo que con burla por muchos sectores del Perú, más bien lleva una reflexión de Lima, los medios, del papelón que se ha hecho en estos días y justamente un esfuerzo grande de despolarizar, lo cual no quita vigilar y controlar para que el señor Castillo, que todavía es una incógnita, no mantenga ciertos estándares democráticos. Gracias, Eduardo Darellán, por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.